Buenas tardes. Qué tiempos nos han tocado vivir, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar esto hace 5 años, no? ¿Quién se iba a imaginar que íbamos a vivir una pandemia como las que vivimos, no? ¿Quién se iba a imaginar que terminando la pandemia, o nos parece que estamos en los finales de la pandemia, iba a estallar una guerra ¿no? en el otro lado del mundo? ¿Quién iba a decir, no? ¿Quién iba a decir que en pleno siglo XXI iba a estallar una guerra? La palabra de Dios nos advertía que eso iba a ser así, ¿no? Que en el corazón del ser humano está el pelear, ¿no? El querer tener más de lo que tiene, el apoderarse de los territorios y de los recursos naturales de otro. Entonces, si uno mira la Escritura, no debería de sorprendernos estos tiempos, pero sin embargo, la mayoría de nosotras, yo la primera, estoy muy sorprendida de todo lo que hemos vivido, ¿no? Y lo que estamos viviendo. Era algo inimaginable, ¿no? Si pudiéramos decir en estos últimos 2 años, y sí, hemos tenido pérdidas, hemos tenido aflicción, tristezas, ¿no? Han pasado en nuestra vida determinadas situaciones, la iglesia ha pasado determinadas situaciones y nuestras familias, la iglesia es nuestra familia, pero la otra familia, la de sangre, que no pensábamos que íbamos a vivir eso, en estos tiempos. Realmente no lo pensábamos, pero por alguna razón Dios permitió que esto fuera así. Y saben, hay esperanza, ¿no? En medio de cualquier situación que cualquiera de nosotras pueda estar viviendo, hay esperanza, ¿no? Dios sigue siendo el mismo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿no? Y quiero decirle especialmente a alguna amiga que nos esté escuchando o que esté aquí, que nunca aceptó a Cristo como Salvador, que nunca se arrepintió de sus pecados, que Él nos amó de tal manera que envió a su único Hijo para morir en nuestro lugar, para sufrir en forma vicaria, o sea, como sustituto nuestro, ¿no? Eso hizo el Dios del universo por nosotras, por cada una de nosotras. Y saben, dice también para las que no son creyentes y queremos que conozcan a Dios, y para las que somos creyentes, dice el Salmo 16, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Y eso también es una promesa de Dios, ¿no? Él nos va a mostrar el otro lado de la moneda, que no es pandemia, que no es guerra, que no es enfermedad y aflicción, ¿no? La senda de la vida, ¿no? Y dice que Él nos dará delicias. Hay delicias a tu mano derecha, dice, ¿no? Plenitud de gozo, o sea, gran gozo. Eso es una promesa que nos guíe, ¿no? Dice también el Salmo 23, me guiarás por sendas de justicia, no por lo que nosotras somos, por amor de tu nombre, ¿no? Porque Dios se place, ¿no?, de consolarnos, se place de darnos bien. Y saben, sí, estos tiempos realmente son tiempos de aflicción, pero no son muy diferentes de otros tiempos que ocurrieron en la historia. Y vamos a abrir en el libro de Nehemías, capítulo 1, donde está allí Nehemías escribiendo y hablando y relatándonos lo que va a ocurrir. Y saben, Nehemías está en una situación de dificultad, de aflicción. Empezamos a leer allí en el versículo 1 y dice, vamos a leer el capítulo 1, versículo 1 en adelante. Y dice, palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes Quisleu, en el año 20, estando yo, está hablando Nehemías, en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad,
allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, dice Nehemías, me senté, lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Qué momento, ¿no? Nehemías se preocupa por los demás judíos. Los demás judíos estaban en la cautividad. En muchos comentarios bíblicos dice que en este momento los hijos de Israel son hijos de la cautividad, o sea, estaban prisioneros del reino persa, ¿no? Y estaban en gran mal, porque no solamente estaban prisioneros de otros, sino que su ciudad estaba destruida, ¿no? Estaba todo derruido, destruido por la invasión. El muro de Jerusalén dice que tantas victorias tuvo el pueblo de Israel, ¿no? Estaba derribado. Y las puertas quemadas a fuego. Y tenemos allí a Nehemías enterándose de la situación de su pueblo, ¿no? Y qué reacción que tuvo él, ¿no? Vieron que esa reacción de conmoverse, de ponerse mal, es una reacción normal y natural, ¿no? Si a uno le pasa algo y se pone de esa manera, reacciona de esa manera, se sienta, llora, hace ayuno. Vieron que además en aquellos tiempos, y algunos pueblos todavía lo siguen conservando, todo su cuerpo muestra duelo, ¿no? Porque ellos rasgaban sus vestidos, los rompían, ¿no? Se ponían ceniza y sílice en la cabeza, ¿no? Y eso era, o sea, la cabeza quedaba gris. Vieron que ahora hay una moda de dejarse las canas, ¿no? No es en vano eso. Eso tiene una connotación, ¿no? Ahora, después de la pandemia y de lo que hemos vivido, está de moda usar las canas. Si ustedes ven fotos de la Segunda Guerra Mundial, cuando terminó la guerra, la gente estaba así, se dejaba las canas. O sea, no es una cosa fortuita ni al azar, es la condición en que uno está, ¿no? Entonces, el pueblo de Israel también demostraba su tristeza rasgando sus vestidos, poniendo silicio y ceniza en su cabeza. Era toda la expresión corporal y espiritual, llorando, de la tristeza en que estaban. Y yo me pregunto, cuando uno está en aflicción, cuando uno está triste, ¿no? ¿Cómo reaccionamos, ¿no? ¿Cuál es nuestra reacción ante la tristeza? ¿A quién acudimos, ¿no? ¿En quién nos cobijamos? ¿Dónde buscamos refugio, ¿no? Esa es una cosa que tenemos que reflexionar, porque hay muchos lugares donde buscar refugio, pero hay el lugar que es correcto, el lugar que Dios preparó para nosotros, y es en su presencia. Vieron que Nehemías, cuando se enteró de esto, paró lo que estaba haciendo, ¿no? Paró lo que estaba haciendo. Dice, se sentó, ¿no? Se sentó. O sea, eso significa detener la actividad, parar. O sea, a veces, vieron que a veces le pasa a uno, que a uno le dan una noticia que no, en el momento que la recibís no sabés ni para dónde agarrar, ¿no? Te quedás como en shock por lo que te acaban de decir, ¿no? Y Nehemías, en el momento que se enteró de cómo estaban los hermanos en los judíos en la cautividad, se sentó, ¿no? Y después lloró, dice la Escritura, ¿no? Y después hizo luto, o sea, se dolió por lo perdido. Lo perdido eran los judíos que habían muerto, el muro destruido, las puertas quemadas. El duelo es eso, es conmoverse por algo que perdí o que voy a perder, ¿no? Uno muchas veces se va preparando porque sabe que hay cosas que va a perder, y entonces empieza el duelo, ¿no? El duelo empieza antes de la pérdida porque uno ya sabe lo que viene por delante, ¿no? Y en estos tiempos que Dios fortalezca a su pueblo, ¿no? Porque muchos han perdido seres queridos en la pandemia y están en duelo, ¿no? Y han habido otras pérdidas que no han sido COVID, ¿no? Y que Dios fortalezca a cada uno de sus hijos, ¿no? Y entonces tenemos allí a Nehemías sentado, ¿no? Deteniendo su actividad.
ante una mala noticia. Y cuánta referencia hay en la Escritura a esperar en Dios. Vieron que eso uno no le sale, ¿no? O sea, a uno le sale, cuando le sale, ¿no? Yo la primera, levantarse, orar, leer y salís corriendo para el trabajo. O estás haciendo eso y ya estás pensando lo que tenés que hacer en el resto del día, porque la cabeza nuestra como mujeres no para. Y lo más difícil es quedarse sentadas, quietas, esperando delante de Dios. ¿Qué estás haciendo? Nada, absolutamente nada. Estoy esperando delante de Dios. Y eso tiene que ser una buena práctica, ¿no? Dice el Salmo 37:7, guarda silencio ante Jehová y espera en Él, ¿no? Guardar silencio, que no es solamente el silencio de la boca, ¿no? Es el silencio de la mente, porque a veces uno puede estar en silencio con la boca, no emitir palabra, pero nuestra mente no está en silencio, porque estamos pensando una y otra, y eso no. O sea, así como Nehemías en estos tiempos de dificultad se sentó, ¿no? Paró, detuvo la actividad, ¿no? En tiempos de tanta actividad y de tantas cosas para hacer, él se detiene, para, ¿no? Y qué bueno que podamos hacer eso, estar delante de Dios, esperando. ¿Qué esperando? Esperando en Jehová. Él nos dará tranquilidad, nos dará una respuesta a nuestras interrogantes o no, nos dará una solución en ese momento o la dará después, responderá como nosotras esperamos o no lo hará, pero la actitud de nuestro corazón, qué bueno que es sentarse y esperar delante de Dios. No salir corriendo, no leer la Biblia y salir corriendo, no orar y cuando decís amén ya estás saliendo de tu casa. No, esperar delante de Dios, tener esa actitud, ¿no? de espera, ¿no? De sosegarse, de parar un poco la locura, ¿no? El duelo. En la Biblia hay ejemplos del duelo, ¿no? De ejemplos de duelo, y en la versión antigua no dice solo duelo, sino dice luto, ¿no? Enlutarse. Enlutarse era cuando alguien había fallecido, ¿no? Los familiares, los del pueblo, se enlutaban, guardaban duelo, ¿no? Así como Abraham lo hizo con Sara, ¿no? Así como Jacob lo hizo con Raquel, ¿no? Guardaban el duelo. Y él se duele, ¿no? Por lo que el pueblo de él perdió. Porque, a ver, él estaba en una posición cómoda, ¿no? Era el copero del rey. Estaba en Persia, en pleno reino de Persia, copero del rey, tenía todo. Vivía de lo mejor. Pero él estaba preocupado por su pueblo, ¿no? ¿Y cuánto nos preocupamos nosotros, ¿no? ¿Por quién nos preocupamos más? ¿Por nosotras mismas y nuestro bienestar o por los que nos rodean? ¿Dónde tenemos puesta la mirada? ¿No? ¿En nosotras mismas y es todo lo que nos ocurre a nosotras? ¿O estamos sacando la mirada y el foco de nosotras y a veces de nuestra familia directa de sangre y poniéndolo en otros? Eso es una cosa para reflexionar, ¿no? Entonces estaba allí Nehemías, ¿no? Esperando, lloró. Jesús también lloró, ¿no? Cuando Jesús vio la incredulidad de Jerusalén, ¿no? Lloró sobre la ciudad. Y cuando lo viene a recibir Marta y María y Lázaro había muerto, ¿no? Dice la Escritura en Lucas 11:35, Jesús lloró, ¿no? Jesús lloró por ese ambiente de duelo que había fallecido Lázaro, ¿no? O sea, se conmovió por esa situación. Y Nehemías también lo hace, y no hay nada de malo en eso, ¿no? No hay nada de malo en derramar lágrimas delante de Dios, a veces sin que nadie nos vea, o la mayoría de las veces sin que nadie nos vea, delante de Dios. Él ve nuestras lágrimas, ¿no? Conoce nuestro corazón. Qué bueno que cuando estemos en una situación de aflicción, acudir como acudió Nehemías en ese momento, ¿no? En el momento que recibió la noticia, esa fue su respuesta, ¿no? Sentarse, llorar, duelo, ¿no? Pero no quedó ahí, porque uno si se queda ahí, no sale de esa, ¿no? Si a vos te dan una mala noticia, te pones triste, te sentás, llorás, guardás duelo y te quedás en esa, no vas a salir de ahí. Porque es como una sucesión de hechos que tienen que ocurrir en nuestra vida para obtener el favor de Dios, para
poner en práctica el plan que Dios tiene para consolarnos, para ayudarnos. ¿Qué hizo después? Dice que oró y ayunó, ¿no? Oró y ayunó. Y vamos a leer ahora la oración que hace Nehemías. Y en estos tiempos de aflicción, qué bueno que es orar. Qué bueno que es decirle, Dios, mirá, yo no entiendo esta situación. O Dios, yo estoy preocupada por esta otra situación. Qué bueno que es en estos tiempos contarle a Dios, por más que Él sabe, nuestras preocupaciones, ¿no? Ir con detalle, decir, yo me siento triste por tal y cual cosa. Y todos los días tengo que luchar con esta tristeza. Todos los días que me levanto tengo que luchar con esta tristeza, ¿no? Qué bueno que es contarle a Dios eso, ¿no? Ir delante de Dios y derramar el corazón delante de Dios, ¿no? Y miren la oración que hace Nehemías. Vamos a leer allí en el versículo 5, donde dice así. Dice, y dijo... Miren cómo ora Nehemías. Qué diferente a nuestras oraciones, si repasamos nuestras oraciones, lo que nosotros le decimos a Dios, ¿no? Dice Nehemías, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Qué diferente que es la oración de Nehemías a nuestras oraciones, ¿no? Nehemías empieza reconociendo lo que Dios es, ¿no? Dios es fuerte, es grande y es temible. Y saben, Dios actúa conforme a lo que Él es, ¿no? Él no se anda con chiquitas, porque Dios es fuerte, grande y temible. ¿Saben? Y las cosas que no hace es porque no las tiene en su voluntad, por más que nosotros se las pidamos, ¿no? Ayer alguien me escribía, un hermano muy querido, y me decía, por ahora hay silencio en el cielo. Y yo leía ese mensaje y me perturbaba realmente la idea del silencio en el cielo. Pero eso es lo que Dios quiere. O sea, ese es el obrar de Dios, misterioso para algunas de nosotras. Misterioso, pero es así. Y Nehemías no le da órdenes a Dios. Vieron que a veces hay una forma de orar que le da órdenes, ¿no? Y te pido, y en el nombre... No hace eso Nehemías. Yo no digo que orar decía esté mal. Yo digo, qué diferente que es la oración de Nehemías, ¿no? Nehemías dice, tú eres un Dios grande, eres fuerte, es temible. Y después en el versículo 6 dice, nosotros hemos pecado. No dice, este pueblo tuyo tan pecador que tenés, qué horrible, Dios. Dice, Él se reconoce a sí mismo como pecador. Y qué bueno que es cuando venimos a Dios, delante de Él, reconocernos pecadoras, porque el reconocer que uno es pecador no es para solo el día que se convierte, porque el día que uno se convirtió, le pidió perdón a Dios por todos sus pecados, y Dios lo perdonó, eso es verdad, pero la verdad es que seguimos pecando, ¿no? La verdad es que sigue habiendo orgullo en nuestro corazón, la verdad es que muchas veces mentimos, ¿no? Esa es la verdad. La verdad es que hay mucho orgullo en nuestro corazón y hay autosuficiencia y no dependencia de Dios, ¿no? O sea, esto de arrepentirse de los pecados, también tenemos que ir día a día y decirle, Dios, perdóname, rezongué a mi hija fulana y me equivoqué, ¿no? Y hasta la corregí y me equivoqué y le hablé mal. Y tenemos que ir con esa actitud delante de Dios, así como fue Nehemías, reconociendo lo que Él es, ¿no? Lo que Dios es, y reconociendo su pecado y el pecado del pueblo. Él no dice, yo soy superior a todo el pueblo. Fíjate que vos me pusiste en la corte de Persia. Vos me pusiste delante del rey, ¿no? Yo soy de otra categoría. Dios dice, dice Nehemías, yo he pecado como mis padres lo hicieron. Todos hemos pecado delante de ti y confesamos nuestros pecados. O sea, Él viene
Nehemías delante de Dios con un corazón arrepentido. Y qué bueno que nosotras podamos tener, porque nosotros, y yo lo digo porque a mí me pasa continuamente, nos distraemos de cómo somos. Estamos pensando en las cosas que están pasando y a veces nos perturban porque son cosas difíciles de llevar, como enfermedad, necesidades que otros tienen, problemas familiares, divorcios. Son cosas que a nosotros nos perturban, la verdad que nos perturban, pero nos olvidamos quiénes somos. ¿Y saben quiénes somos? Somos pecadoras. Y si no estamos en la condición de una hermana que se quiere divorciar, es porque Dios trató con nosotras y nos quiere usar para bendecir a la hermana. No estamos 2 escalones más arriba, estamos en la misma condición. O sea, Nehemías estaba codo a codo con sus hermanos, diciendo, hemos pecado, Dios. Y qué bueno que esté en este corazón arrepentido delante de Dios y decir, sí, yo pequé. Y si nuestra mente está diciendo, no, la verdad es que no soy tan pecadora, que Dios nos muestre. Porque a veces nosotros tenemos esa actitud de decir, bueno, pecadora fulana, pecadora sultana, yo no tanto. A veces tenemos esa actitud, caemos en eso. Somos tan pecadoras como cualquier otra hermana, como cualquier otro. Solo que Dios nos dio este entendimiento para caminar con Él y para ayudar a los que lo necesitan. Entonces, Nehemías ora reconociendo quién es Dios y reconociendo quién es el ser humano y quién es Él, pecadores, ¿no? Y miren cómo sigue así el versículo 7. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si se volviere y guardaran mis mandamientos y los pusieres por obras, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de la tierra, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Entonces Dios dice, Nehemías dice, Dios, acordate de tu promesa. Porque, ¿saben? Nosotros nos olvidamos de las promesas que hacemos, pero Él no se olvida. Entonces dice, Dios, tú dijiste que si nos volvemos a ti, nos vas a bendecir, nos vas a recoger, nos vas a cobijar. Acordate de eso. Nehemías le trae a la memoria a Dios quién es Él. Y qué bueno que es orar así, reconociendo lo que Dios es, reconociendo las promesas que Él nos hizo. Porque, ¿saben? En tiempos difíciles lo que nos van a sostener son las promesas de Dios. No es si dicen si la guerra va mal o va bien. No es un informe médico que esté bien o esté mal. No es eso, porque Dios está más allá de eso. Dios es Dios. Entonces, lo que nos tiene que sostener son las promesas que Él nos ha dado. Y eso es una cosa preciosa que Él nos dio, sus promesas, ¿no? Dice, acuérdate, ¿no? Dios nos dice, acuérdate de las promesas que yo te di, ¿no? ¿Qué le dice acá a su pueblo? Si se vuelven a mí, yo los voy a recoger. Yo los voy a recoger y voy a ser su Dios. Y ahora se estaban volviendo. Ahora Nehemías da el puntapié inicial, el paso inicial para volverse a Dios. Siempre los cambios comienzan con alguien que Dios usa, que Dios nos use a nosotras, ¿no? Que en medio de la dificultad, del desánimo, que nosotros, cada una de nosotras, seamos instrumentos útiles en las manos de Dios, ¿no? Que Él nos use en nuestro barrio, en nuestro trabajo, en nuestra familia. ¿Saben? También Nehemías apela a lo que Dios ya le había dicho a su pueblo, porque estas palabras que Nehemías le dice, Dios, vos dijiste que si nos volvemos hacia ti, tú nos vas a recoger. Eso ya también Dios lo había dicho a Moisés en Deuteronomio 30, del 1 al 5. Dios ya había dicho eso, que si el pueblo se volvía, lo iba a recoger, no lo iba a dejar en vano. Entonces, qué bueno en estos tiempos de volvernos a Dios, de todo corazón, en medio de la dificultad, de estar delante de Él. ¿Saben? También allí en el versículo 10 y en el versículo 11 apela Nehemías a la relación que Dios tiene con su pueblo. Y esa es la relación también de amor que Dios tiene con cada una de nosotras. Dice, ellos pues, está hablando de los hijos de Israel en el versículo 10,
ellos son tu pueblo, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Está acordándose Nehemías de seguramente de cuando Dios sacó al pueblo de la tierra de Egipto, de la mano de Moisés, ¿no? Porque ya lo nombró a Moisés y ahora dice, vos lo sacaste con tu mano poderosa. ¿De dónde lo sacaste? De la tierra de Egipto. Y saben, a nosotros también nos sacó. Dios a la mayoría de nosotras nos sacó del mundo, nos cambió, nos dio un nuevo corazón y una nueva vida a cada una de nosotras. Entonces Él en estos tiempos y a pesar de cualquier situación te quiere ayudar, te quiere mostrarte el camino y la senda por donde tienes que ir. Y, ¿saben? Nehemías en el versículo 11, después de que reconoce lo que Dios es, de que reconoce la relación que Dios tiene con su pueblo, después de que reconoce que el pueblo es pecador, él también es pecador, pero que se quieren volver a Dios, le hace una petición a Dios, ¿no? Ora delante de Dios y le hace una petición. Y miren en el versículo 11 la petición que él hace, ¿no? Dice, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía como copero del rey. Cuando Nehemías dice aquel varón, está hablando del rey. Está hablando del rey, porque ¿qué va a hacer Nehemías? Nehemías, en lo que transcurre del libro, va a ir a pedirle permiso al rey, al cual servía, para poder ir a reconstruir el muro. Entonces, él era empleado directo del rey. Eso tenía muchos beneficios, pero el rey también le podía decir, no vayas nada, Nehemías, está todo en ruinas, ¿qué vas a ir a hacer? No vayas nada, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre allí? Ora, lo primero que hace, ¿no?, es orar para que obtener el permiso de parte del rey para poder ir, ¿no? Miren, si hubiera pensado, no, el rey no me va a decir que sí, mejor me quedo. Ya no podía cumplir la misión, ¿no? Si hubiera dicho, no, pero es muy difícil, me hace un rey pagano como el rey de Persia, me va a decir que sí, que vaya a reconstruir un muro. No, me va a decir que no, se va a quedar sin copero, porque saben, el copero del rey era un cargo de mucha confianza, porque era ni más ni menos el que probaba el vino y todo lo que bebía el rey para que el rey después se lo tomara, porque si no, el que quería envenenar al rey, que en esos tiempos era una forma muy común de matar al rey, iba a morir. Entonces el que tenía el cargo de copero del rey era un cargo de privilegios, pero también era un cargo de mucha confianza. Entonces lo primero que Nehemías hace antes de hablar con cualquier persona, porque después acude a alguno de sus amigos, ¿no? Pero lo primero que Nehemías hace es se sienta, llora, hace duelo y ora delante de Dios, ¿no? Y ora delante de Dios y le pide esta petición. Y saben, en muchas porciones de la Escritura, la oración y el ayuno van juntos, ¿no? No es una práctica que nosotros utilicemos mucho como iglesia, pero es una práctica que está establecida por Dios en su palabra, ¿no? No es hacer dieta, no es dejo de comer un día, a ver si me bajo unos kilos y me entra el vestido que me tengo que poner para el casamiento, ¿no? Un clásico, ¿no? No es eso, o sea, es delante de Dios decir, no, hoy no voy a perder tiempo ni en cocinar, ni voy a perder tiempo ni en comer. Todo el tiempo que tengo en este día lo voy a dedicar para estar delante de Dios, ¿no? Tampoco es cambiarle la comida a Dios por bendición. Si yo no me como este plato de fideos, vos bendecime, porque eso no es entender lo que es el ayuno. El ayuno es una práctica piadosa más, así como leer la Escritura, así como orar, así como meditar, así como sentarse delante de Dios y esperar, ¿no? Esperar que Dios responda, o a veces estar en silencio delante de Dios, como dice el Salmo, ¿no? Guarda silencio delante de Jehová, ¿no? Eso es estar callado, mental y verbalmente. El ayuno también lo es, ¿no? Es una práctica piadosa, ¿no? Que está bueno que las que podamos hacerlo, lo podamos hacer, ¿no? Va con la oración, va con el lamento, ¿no? Y el ayuno forma parte de esa práctica, ¿no? Y también Nehemías lo hizo,
¿no? También Nehemías dice que estuvo unos días orando, ¿viste? Cuando él ora dice, oraba delante de Dios de día y de noche. No fue una oración de 5 minutos, fue una oración que perduró en el tiempo, ¿no? Y miren, como ya les dije, es una práctica que Dios instituyó y que muchas veces aparecen juntos, ¿no? Y allá en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 12, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento, ¿no? O sea, convertirse es volverse, ¿no? Cambiar, ¿no? Y yo iba para allá, pero ahora me convierto y voy para el otro lado, ¿no? Cambio de dirección, cambio mi vida. Y Dios dice que sea con lamento, que sea con oración, que sea con ayuno. Es una práctica que las que lo pueden hacer, es una práctica instituida por Dios. No es un invento, es una práctica instituida por Dios. Miren, muchas veces Jesús habló del ayuno. Y cuando una vez de las que habló del ayuno fue aquella vez en Mateo 17, del 14 al 21, cuando vienen sus discípulos y no pudieron sacarle, venía un muchacho lunático y no pudieron sacar el demonio, no le salió, y dice, pero Jesús, nosotros no podemos hacerlo, ¿no? Y Jesús le dice, miren, necesitan mucha fe. Pero además de que necesitan más fe de la que tienen, este género, o sea, el hacer estos milagros, no sale sino con oración o ayuno. O sea que también es una herramienta poderosa. Yo no digo que por ayunar uno vaya a hacer milagros extraordinarios. Yo no digo eso, pero es una herramienta, así como la oración, así como meditar en la palabra, así como estar en silencio delante de Dios. Es una práctica que Dios ha preparado para nosotros. Y claro, el que está de fiesta no hace ayuno, ¿no? Como de Jesús mismo lo dice, el que está de bodas, de fiesta de boda, no hace ayuno. No va a ser un casamiento, va a hacer ayuno. Es cuando los tiempos son difíciles, cuando apremia, ¿no? Creo que la oración es un instrumento precioso que Dios nos dio, y si nosotros en algún momento de nuestra vida lo podemos complementar con el ayuno. Todos recordamos la vigilia, ¿no? La vigilia que hubo, ¿no? Todos la recordamos. Y qué práctica buena, ¿no? Todos salimos muy cansados a la mañana, ¿no? Pero muy fortalecidos delante de Dios, ¿no? Con eso decir, Dios estuvo allí. Dios se manifestó en la oración de una manera muy especial, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Estamos usando, como lo hizo Nehemías, nada más ni nada menos que las herramientas que Él nos dio. Es eso, por eso da resultado, porque el plan que Dios tiene para sacarnos de la aflicción o para pasar a través de la aflicción son estas, no hay otras. Es el esperar en Dios, el llorar cuando hay que llorar, el estar en luto cuando hay que estar en luto, el orar y ayunar como culminación. Porque si uno llora, está en luto y se sienta y no ora, quedaste por la mitad. Quedaste por la mitad. Porque Dios te dio esa herramienta, que es el orar. Y, ¿saben? Me acuerdo también de aquella viuda, ¿no? Que está también en el libro de Mateo, una viuda que hacía 84 años que era viuda, que en el templo se dedicaba a la oración y al ayuno. O sea, ese era el ministerio de ella, oraba y ayunaba, ¿no? Ana se llamaba esa viuda, ¿no? O sea, Dios dio esa herramienta para que la usemos. No la usamos, me parece, yo en primer lugar, como deberíamos usarla, la oración y el ayuno. Y miren acá la petición que hace Nehemías, ¿no? Le dice, bueno, que va a ir delante del rey, y dice así, leo de vuelta el versículo 11 para terminar, dice, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. ¿Saben lo que pide? Pide de que Dios le dé gracia, ¿no? Le dé de sus beneficios cuando esté delante de aquel hombre, de aquel varón que era nada más que el rey de Persia, ¿no? Persia era como una potencia mundial, vendría a ser como hoy Rusia, ¿no? Y este era un rey muy poderoso. En aquel tiempo, como ahora
para algunos también es así, la gente era propiedad del rey. La gente no tenía derechos, no existían los derechos de las personas. Los derechos de las personas eran del rey. O sea que si un rey quería matar a alguien no había ningún problema, podía hacerlo. No era penalizable porque las tierras, las personas, los animales, todo era del rey, era así, ¿no? Entonces, Nehemías lo que pide es que Dios le dé de su gracia para estar delante de él. No le pide como a veces nosotros pedimos, ay Dios, mueve el corazón de fulano, que yo voy a ir a hablar con él, porque si Dios mueve el corazón de fulano, está buenísimo que Dios mueva el corazón de fulano, pero queda solo con fulano. Ahora, si Dios me da de su gracia, si Dios me da de su bondad, de sus beneficios, ¿no? Si Dios me da de su poder para que yo hable, eso va conmigo, ¿no? Tal es así que si uno continúa leyendo lo que ocurre en el libro, el rey, aquel varón a cual llama Nehemías, aquel varón, Artajerjes, de buena gana lo manda. Le dice, sí, Nehemías, andá, y te voy a ayudar más, te voy a dar para que lleves esto, y te voy a dar para que lleves lo otro, y te voy a dar para que lleves aquello. O sea, la oración de Nehemías fue contestada. Fue contestada y fue contestada más de lo que él hubiera podido imaginar. Pero si uno también continúa leyendo el libro, Nehemías encontró muchas dificultades a su camino, ¿no? Venían algunos que le decían, ese muro que estás haciendo, van a pasar las zorras por arriba y se va a caer, ¿no? Eso le decían, ¿no? ¿Qué te quiero decir? Que cuando uno está delante de Dios, ora delante de Dios, derrama su corazón, hace ayuno, Dios le contesta, ves los beneficios que Dios te ha contestado, igual en el camino de tu misión va a haber dificultades. O sea, no te pienses que no vamos a encontrar dificultades. No te pienses que no van a ocurrirnos cosas desafortunadas en la vida. Nos van a ocurrir porque estamos en esta naturaleza caída y en este mundo lleno de pecado. Entonces, qué bueno que es tener esta actitud que estuvo Nehemías, ¿no? Ir delante de Dios, sentarse y esperar, llorar cuando hay que llorar. Estar de duelo, enlutarse cuando hay que enlutarse por las cosas que uno ha perdido. Porque uno dice, duelo lo dice con el fallecimiento de alguien, pero uno muchas veces, ahí el duelo no era solo que habían muerto algunos de los judíos, sino el duelo por la ciudad destruida, por los muros destruidos, por las puertas quemadas, por la libertad perdida por sus hermanos. No a eso se refiere, ¿no? Y qué bueno que es acudir con una oración que Dios bendiga, ¿no? Y acompañada del ayuno, ¿no? Entendiendo cabalmente lo que es el ayuno, ¿no? Dice, para terminar, dice el Salmo 119, dice, aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos son mi deleite, son mi delicia, ¿no? O sea, cuando hay dificultad, vamos a acudir a la palabra de Dios, ¿no? Volvamos a la palabra, leamos, no en cualquier lado, ¿no? Leamos la palabra de Dios sistemáticamente, Dios nos va a hablar, ¿no? Que a veces, muchas veces, uno va a encontrar el consuelo, la delicia, el deleite en volverse a Dios, en escuchar su palabra, ¿no? Claro que vamos a tener hermanas y amigas que nos van a consolar. Y eso está buenísimo, eso también Dios lo preparó para nosotras. Pero qué bueno que es acudir a Dios, acudir a su palabra, que Él nos hable, que Él sea el que nos consuele, ¿no? En aflicción y en tristeza, que su palabra sea nuestra delicia, que podamos recurrir constantemente a la oración y las que podamos también al ayuno. Oramos. Padre, te damos gracias porque, como dice en tu palabra, tú eres un Dios fuerte, poderoso, temible, pero también eres misericordioso, Señor, que te complaces de bendecir a tu pueblo. Señor, y te pedimos que nos bendigas, que bendigas a mis hermanas y amigas, que en cualquier situación que se encuentren, en cualquier situación de la vida familiar, laboral, del barrio, en cualquier situación de salud, Señor, seas tú con ellas, bendiciéndolas, consolándolas, que podamos volver a tu palabra y encontrar en tu palabra la delicia, el deleite para nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén.